sintéticas. Y bueno, es un resumen de una serie de trabajos hechos a lo largo de unos cuantos años pues con estos otros colaboradores que están aquí: Marcos García Alberti, Alejandro Enfedaque, Álvaro Picazo y Fernando Suárez, que actualmente está en la Universidad de Jaén. El índice de la presentación es el que está aquí delante. Empezaré con una introducción breve porque entiendo que es un tema ampliamente conocido, el tema de las fibras. Pasaré a presentar algunos aspectos de las campañas experimentales que hemos desarrollado para poder conocer mejor su comportamiento, un modelo de fisura cohesiva adaptado al comportamiento de este tipo de fibras. Voy a dar unas pinceladas sobre algunos temas relacionados con el comportamiento frente a fuego y finalmente unos comentarios finales. Me imagino que es bien conocido el material con el que trabajamos, que es el hormigón. Es un material cuasi frágil y lógicamente la forma de reforzarlo es introduciendo algún tipo de refuerzo. En este caso particular pues nos vamos a centrar en el refuerzo con fibras. Podemos ver que este tipo de fibras es variable, es decir, podemos tener distintos tipos de fibras. Aquí muestro algunos ejemplos de aplicaciones con fibras metálicas, fibras de acero, que fueron las que inicialmente se utilizaron para aplicaciones de tipo estructural. Tenemos arriba pues, el Oceanográfico de Valencia, abajo una de las pasarelas de hormigón de altas prestaciones reforzado con fibras. Digamos que el diseño del material es responsabilidad de Pedro Serna en la Universidad Politécnica de Valencia, y a la derecha pues un aspecto de estos hormigones de hace años, que eran hormigones bastante secos, donde se puede ver claramente las fibras metálicas. También se ha utilizado otro tipo de fibras, en este caso son fibras de vidrio, donde lo que se fabrica es un mortero reforzado con fibras de vidrio. La ventaja que tiene es la disminución de los espesores de recubrimiento. En este caso no tenemos que proteger la armadura, y se utiliza fundamentalmente pues, para elementos que no tengan una responsabilidad estructural importante, pues paneles de fachada, elementos de recubrimiento, etc. Y lo que es un poco más el objeto de nuestro trabajo es el de hormigón reforzado con fibras, macrofibras poliméricas. En este caso son fibras de poliolefina, y podemos ver distintos elementos. Algunos son no estructurales, como pueden ser estos sistemas para las tapas de los alcantarillados, que evitan el tener que colocar toda la armadura. Se coloca directamente un hormigón reforzado con fibras. Y aquí pues abajo una aplicación en la que participamos en su momento en el diseño del hormigón y en el control de sus propiedades, que era el anclaje de una tubería de abastecimiento de agua a Madrid, en el cual se sustituyó la armadura tradicional por fibra de poliolefina, y pues permitió reducir de forma muy significativa los plazos de ejecución. Desde el punto de vista del tipo de fibras que podemos utilizar, pues son muy variadas, cada una con sus propiedades y sus ventajas e inconvenientes. Normalmente en hormigón solemos trabajar para elementos estructurales, como ya he indicado, pues con fibra de acero, con macrofibra sintética, que generalmente suelen ser poliolefinas, y, como indicaba antes, pues para algunos elementos de menos responsabilidad con fibra de vidrio. Se utilizan a veces fibras de polipropileno, fundamentalmente con finalidad de tipo funcional, por ejemplo, para los temas de comportamiento frente a fuego. Digamos, desde el punto de vista normativo, el uso de estas fibras tiene que cumplir una serie de requisitos. En el actual Código Estructural, en su anejo 7, pues indica que para que las fibras puedan considerarse como fibras estructurales, el hormigón tiene que cumplir dos requisitos. Uno, por estado límite de servicio, que la carga correspondiente a una apertura de fisura de 0,5 milímetros sea por lo menos el 40% del límite de proporcionalidad. En términos más o menos así de simplistas, podríamos decir que es la carga máxima. Y en el estado límite en estado límite último, tiene que estar por encima del 20% de este estado límite de proporcionalidad. El comportamiento de las fibras es muy distinto. Tenemos a la izquierda, por ejemplo, en un ensayo de flexión de esta misma norma, la 14.651, hormigón reforzado con fibra metálica, con dos cuantías distintas, en rojo de 26 kilos y en azul de 39. Podemos ver que, lógicamente, como el modo de elasticidad de la fibra metálica es más alto, pues el pico de carga o el pico máximo de tensión remanente se produce en este caso estamos midiendo flechas relativamente pequeñas. Si, por ejemplo, utilizamos macrofibras sintéticas, el módulo de elasticidad es más bajo, y este máximo de la resistencia remanente pues se produce para una deformación bastante más alta. Si las vemos en el mismo gráfico, se puede ver de forma muy clara cómo el comportamiento es claramente distinto. La fibra metálica frente a la fibra de poliolefina pues tienen comportamientos que son distintos.
Esto nos ha llevado en su momento a trabajar con la combinación de fibras. En este caso lo que hacemos es lo que se denominan digamos, diseños híbridos con fibra, o en argot inglés se les suele llamar un cóctel de fibras. Y aquí lo que vemos es, en este caso en rojo, el comportamiento a flexión de una viga con 4,5 kilos de fibra de poliolefina y 26 en azul, 26 kilos de fibra metálica. La línea discontinua negra sería la suma de los dos comportamientos individuales y, sin embargo, cuando los combinamos dentro del mismo hormigón, tenemos esta línea verde que va por encima de la suma algebraica de estas dos fibras. Es decir, hay un efecto sinergético de la combinación de las fibras que, como comentaré después, tiene que ver con una facilitación, o sea, que facilita la orientación de las fibras en el sentido de avance del hormigón y, por tanto, se mejoran las propiedades en esa dirección. Aquí podemos ver cómo si medimos coeficientes de orientación, pues hay una mejora. Esto me ha salido superpuesto, las que hay debajo son un poquito más bajas. Cuando se combinan las fibras, pues estamos mejorando, estamos pasando de 0,68 a 0,75 en el caso de las fibras metálicas, y si lo comparamos con el de orientación de las fibras de poliolefina, de 0,61 a 0,63. Bueno, pues hecha esta introducción y visto digamos, la aportación que nos puede hacer el uso de las fibras en el hormigón, vamos a pasar a estudiar su relación en el comportamiento en fractura. Para ello voy a presentar algunos aspectos de algunas de las campañas experimentales que hemos desarrollado. Voy a centrarme en una que es un poco la que yo considero que es un poco más completa. En este caso lo que hemos hecho ha sido trabajar con combinaciones de fibras metálicas y fibras de poliolefina. En este caso, pues las fibras 3D y 5D. Estas son fibras de la empresa Becaer, que la diferencia fundamental está en la forma de la patilla de anclaje. Luego, fibras estos son fibras de longitud mucho menor, son 12 milímetros, un diámetro mucho menor, y son fibras que se designan OL. Y luego las macrofibras poliméricas, que son estas que se ven aquí. Las macrofibras poliméricas quizás son menos conocidas que las metálicas, y por eso pongo esta transparencia. La forma de anclaje no es por una patilla al final, sino que es por un anclaje mecánico por rozamiento de la fibra, y para ello lo que se hace es colocar una especie de indentaciones dentro de la fibra que lo que facilitan es su adhesión, aparte de adhesión química, por llaves mecánicas que se generan. En el caso de aquí lo que voy a mostrar es el resumen de la investigación hecha. Es una combinación en un caso solamente de fibras metálicas y en otro caso de fibras metálicas más poliolefina. En las fibras metálicas combinamos los dos tipos de fibras, y en el caso de estas seguimos combinando estos dos tipos de fibras más la fibra de poliolefina. Aquí hay una presentación, no voy a detenerme en ella, de la dosificación de los hormigones. Estamos trabajando con un 0,89 de volumen de fibras en todos los casos, digamos en las distintas combinaciones. Aquí se puede ver un aspecto. Normalmente solemos trabajar con hormigones autocompactantes porque, sobre todo con cuantías altas de fibras, si no, digamos, la compactación del hormigón pues suele ser a veces complicada, y lo que nos hace es que nos disminuye a veces las propiedades mecánicas por no tener compactación suficiente. Aquí podemos ver la resistencia a compresión, que no cambia. Este sería el hormigón solamente con fibra metálica, y las distintas combinaciones. Perdón, esto es el problema de estar en un sitio abierto, el ruido de las cosas que hay ajenas. Bueno, como decía, no hay una diferencia significativa en la resistencia a compresión, tampoco en el módulo de elasticidad, un poquito más alta en esta fibra en esta combinación que tienen las fibras OL. Resistencia a tracción indirecta, aunque no tiene mucho sentido para el hormigón con fibras, pero también hicimos este ensayo, se ve que tampoco hay una diferencia significativa. Y donde sí que hay una diferencia significativa es en el comportamiento a flexión. Esta es una imagen de uno de los ensayos, aquí en este ensayo, que es el de creo que no me funciona en este ordenador el vídeo, pero vamos, es una entalla que llega hasta este punto y la grieta se propaga verticalmente, y lo que se mide es la apertura de grieta y en la boca de la entalla y el desplazamiento vertical de los puntos de aplicación de la carga. Entonces podemos ver cómo para las mismas cuantías de fibra, en función del tipo de fibra que tengamos, pues el comportamiento es bastante distinto. En principio, a nosotros lo que nos ha salido es que las tradicionales fibras metálicas 3D funcionan muy bien, en comparación con las otras, que bueno, pues tienen áreas debajo de esta curva de carga CMOD y carga LVDT pues más reducidas. Comportamiento análogo cuando comparamos unas y otras, y quiero pasar directamente a esta, que sería ya la comparación de todas las dosificaciones que hemos hecho, para poner, digamos, o destacar que en el caso en el que se incorporan las fibras de poliolefina, el comportamiento
tras la carga mínima, pues cambia y es un comportamiento como más plano debido al trabajo de las fibras de poliolefina, que tienen su módulo de elasticidad más bajo y que por tanto tardan más tiempo, necesitan más apertura de grieta para desarrollar su capacidad. Esto, digamos, una forma de entender por qué hay esta distribución distinta de comportamientos en función del tipo de fibra, pues tiene que ver con la orientación de las fibras. Entonces, aquí se ven distintas superficies de rotura. La orientación de las fibras se estudia después sobre las caras de rotura del plano de rotura de la probeta, y se puede ver cómo en el caso de las 3D lo que generan es una superficie muchísimo más angulosa y con muchísimo más irregular, lo cual de alguna manera da sentido a esa energía de fractura mayor que, por ejemplo, en estos otros casos donde la rotura de la fibra es muchísimo, o sea, la rotura de la probeta de hormigón es muchísimo más plana. Esto se traduce, tampoco voy a perder mucho tiempo, pero quiero digamos, destacar la idea en que los coeficientes de orientación en este tipo de fibras pues suelen ser más altos. Presentados, digamos, lo que quería destacar de la campaña experimental fundamentalmente es que tanto el tipo de fibra como la orientación que tiene, pues lógicamente juega un papel fundamental en el comportamiento en este caso de las probetas, y si esto lo trasladamos al comportamiento de la estructura, en el comportamiento de la estructura. Voy a pasar ahora a contar el modelo de fisura cohesiva que hemos adaptado para este tipo de materiales. Inicialmente trabajamos como indicaba Gonzalo en la presentación, con macrofibras sintéticas, en este caso son fibras de poliolefina, con contenidos de 3, 4,5, 6 y 10 kilos por metro cúbico de hormigón. Más o menos las que tienen comportamiento estructural son las de 6 y de 10. Estos son los resultados experimentales, los valores medios de los ensayos realizados de flexión de la probeta frente a la carga aplicada para 3, 4,5, 6 y 10 kilos por metro cúbico de hormigón. Se ve lógicamente que hay una influencia importante del contenido de fibra en el comportamiento residual que tiene el hormigón. Y aprovechamos también estas probetas de flexión para obtener unas probetas de tracción. En este caso sí que es verdad que, como en la orientación de las fibras al hacerse en un molde horizontal tiende a ser fundamentalmente horizontal, al sacar las probetas para tracción hay una orientación de la fibra que es, entre comillas, se ve perjudicada por esta orientación. Entonces, bueno, pues lo podemos ver aquí. Hicimos unas probetas en las cuales, para hacer estos ensayos de tracción, realizamos una entalla perimetral en la zona central para tener una zona digamos, localizada de rotura. Se ven aquí algunos detalles de los ensayos, y este es el comportamiento de estas fibras, de estas probetas de hormigón una vez que se hace el ensayo de tracción. Se puede ver que son ensayos bastante repetitivos. Hicimos dos tipos de medidas con extensómetros clásicos, o sea, un CMOD, y luego mediante videoextensometría. Aquí se pueden ver de forma comparada los resultados en tracción de los contenidos de 3, 4,5 y 10 kilos por metro cúbico de hormigón, y algunas imágenes de estos ensayos con las fibras en proceso de rotura durante el ensayo de las probetas. Imagino que Jaime Planas, no he podido asistir a la presentación de Jaime, pero este es un modelo que, digamos, el padre del modelo es Jaime Planas, pues me imagino que lo habrá contado, con lo cual yo voy a pasar relativamente rápido sobre él, que es el modelo de fisura cohesiva. La idea es que si tenemos un elemento en tracción, tenemos una zona donde localiza la grieta. En esa zona donde localiza la grieta hay una rotura del hormigón que sigue una función de ablandamiento, y esta zona, que es la zona roja, seguiría esta función. Si el ensayo se hace con control de desplazamiento, pues la zona azul, que no está fisurada, pues descarga elásticamente. El modelo es un modelo de fisura de fuerzas centrales, donde el vector tracción tiene la misma dirección que el vector desplazamiento, y lo que se utiliza es un elemento finito de fisura embebida, en el cual lo que tenemos son elementos triangulares lineales, con una función que lo que nos permite es establecer el equilibrio entre las dos partes del elemento finito. Aquí están las ecuaciones, la parte correspondiente a los desplazamientos, las deformaciones a partir de los desplazamientos, descontando el salto que se produce dentro de la grieta. A partir de ahí obtenemos las tensiones,
se establece el equilibrio de tensiones entre los dos lados de la grieta y finalmente obtenemos una expresión que es esta, donde la incógnita es la apertura de grieta y la resolvemos pues, lógicamente mediante un método numérico. Aquí la gracia de estos modelos está en elegir adecuadamente la función de ablandamiento. En el caso de los hormigones con fibras, las funciones de ablandamiento tradicionales que existían son funciones de este estilo, es decir, tienen una tensión máxima y luego tienen pues, una descarga que va asociada pues, al comportamiento de la fibra. En el caso nuestro, después hicimos unos ensayos en los cuales lo que desacoplamos fue el comportamiento de la matriz respecto a la fibra, con un sistema de prefisuración de la probeta. Entonces, en negro lo que tenemos es la carga frente al CMOD, en este caso es en flexión, de la matriz de hormigón, y en rojo lo que tenemos es el comportamiento de las fibras dentro de esa matriz, lógicamente las que cosen la grieta. Entonces, esto nos permite, de alguna manera, tener individualizados el comportamiento de la fibra y de la matriz. Se puede ver claramente que la fibra va ganando resistencia, va ganando carga, y especialmente a partir de un determinado punto es la que gobierna el comportamiento del hormigón hasta rotura. Esto nos llevó pues, digamos, a modificar las funciones de ablandamiento que habitualmente utilizamos en hormigón sin armar, que son o funciones bilineales o funciones de tipo parabólico, de tipo exponencial, perdón, y lo que pasamos fue a funciones de tipo trilineal, y en el caso para los hormigones reforzados con fibra no metálica, y en el caso de los hormigones reforzados con fibra metálica, pues con una curva de este estilo. Aquí podemos ver para los hormigones con macrofibra polimérica la forma tipo que hemos utilizado para la función de ablandamiento, donde lo que hay que ajustar para cada una de las dosificaciones son la tensión mínima y la tensión residual máxima, así como el punto donde la fisura agota completamente el comportamiento de la fibra. Hicimos algunos estudios para ver digamos, la forma inicial de la curva, en particular el ángulo que corresponde a la contribución de las fibras. Aquí se puede ver que depende del volumen de fibras, y lo que hicimos fue un análisis inverso, en el cual a partir de los resultados lo que hacíamos era, por análisis inverso, ajustar los puntos en los cuales la función de ablandamiento los puntos representativos de la función de ablandamiento. Básicamente pues son estos puntos que hay aquí. Como indicaba antes, pues, la función de ablandamiento típica del hormigón sin armadura es y a partir de aquí esta es toda la contribución de las fibras. Bueno, aquí hay algunas imágenes. He de decir que hay una simplificación, y es que para todos los hormigones con los que trabajamos para un mismo tipo de fibra utilizamos la misma, o sea, en el caso de la apertura de grieta es la misma, es decir, lo que cambia simplemente es el valor de la tensión que corresponde a esta apertura de grieta. Eso simplifica de forma significativa luego los cálculos. Aquí podemos ver las funciones de ablandamiento una vez adaptadas después del análisis inverso, y podemos ver a la derecha en continuo es el resultado experimental, y en discontinuo tenemos digamos, el resultado del modelo una vez que hemos incorporado estas funciones de ablandamiento. Bueno, aquí hay algunos valores, no voy a detenerme en ello, pero simplemente es ver cómo en función del contenido de fibra, pues el ángulo en el cual tenemos esta parte inicial cambia, porque lógicamente esta pendiente va cambiando, y también estos valores de la tensión residual máxima y de la tensión mínima. Bueno, esto corresponde a los ensayos de tracción. En este caso, he de decir que la función de ablandamiento era la misma que le correspondía a la que habíamos obtenido para flexión, y se puede ver que los resultados son bastante ajustados. En este caso muestro dos casos, el de 3 kilos por metro cúbico de hormigón y 4,5 kilos. El modelo también nos sirve para trabajar con otras fibras, en este caso es fibra metálica, en este caso indicaba que la forma de la función de ablandamiento es un poquito distinta, y aquí podemos ver la simulación para las probetas que tienen 26 kilos de fibra metálica por metro cúbico de hormigón, la parte experimental y la parte numérica. Y hemos hecho una adaptación similar para en este caso son morteros reforzados con fibra de vidrio. Las funciones de ablandamiento aquí son bastante... Hola, buenos días, soy Ausi Barbudo. Pedí otro día como un documento para los pagos del comedor del niño. Que Hola, lo pedí el otro día Hola a todos los que estéis conectados. Hola a todos los que estéis conectados, por favor, apagad el micrófono.
De acuerdo, nada, muchas gracias. Nada, estas son las cosas del directo. Bueno, decía que para el hormigón, morteros reforzados con fibra, pues tenemos también un buen comportamiento siempre y cuando, lógicamente, las funciones de ablandamiento sean las que corresponden. Y aquí simplemente es una comparativa del modelo nuestro con la propuesta que hay en el código modelo en el 2010, que es el azul. Creo, no recuerdo ahora si en el del 2020 ha cambiado, y este sería el comportamiento que tiene un modelo rígido plástico, que también está recogido en alguna de las normativas. Básicamente la diferencia fundamental es que el modelo que propone, pues de alguna manera, el efecto físico de la tensión mínima y la tensión máxima después de cuando ya están las fibras trabajando, pues cambia un poquito respecto a estos modelos, entre comillas, más simplificados. Bueno, esto de alguna manera pues nos permite, digamos, avanzar también en otros aspectos del comportamiento del hormigón. Entonces me voy a presentar ahora algunos aspectos en los cuales hemos adaptado estos modelos para comportamiento frente a temperaturas altas. Pongo aquí frente a fuego, pero realmente es frente a temperatura alta. La idea fundamental es que algunos de los hormigones reforzados con fibras se han utilizado en elementos estructurales que tienen responsabilidad bajo temperatura, entre comillas, elevada, depende del tipo de fibra con el que estemos trabajando. Y hay trabajos de estos de tipo experimental pues desde los años 70 que se desarrollaron cuando se hicieron los confinamientos de las torres, los confinamientos de los reactores y fundamentalmente las torres de enfriamiento de las centrales nucleares y las centrales térmicas, que son lo que aparece en la imagen. A raíz de algunos de los accidentes que ha habido en los túneles como consecuencia de incendios, pues se ha puesto un especial énfasis en intentar conseguir que durante el incendio no se produzcan desprendimientos importantes del material como consecuencia de la presión de vapor que se produce en el interior del hormigón. Nosotros en este caso, como lo que voy a contar, pues va un paso por detrás de todo esto, estamos en una fase previa a esta. En cualquiera de los casos, aquí hay unos ensayos que hicimos en su día para ver el comportamiento de algunos tipos de fibras. Esto es una cámara de fuego que está en una empresa que se dedica a hacer estos ensayos, y básicamente lo que tiene es una temperatura muy elevada en el interior de la cámara, y lo que se estudia es la posible rotura de estos paneles con distintos tipos de fibra. Quería destacar aquí que si no se utilizan fibras adecuadas, lo que se produce es un descascarillamiento como consecuencia de la presión de vapor, mientras que si utilizamos las fibras adecuadas, lo que se produce es una fusión de la fibra a partir de una cierta temperatura, normalmente debería ser inferior a la presión del vapor de agua, y lo que quedan sobre la superficie pues son unas manchas de agua, de vapor, que es el vapor que está saliendo, pero que facilitan canales de salida que impiden que el hormigón se agriete. En el caso nuestro, como digo, estamos un poquito más atrás, y lo que queríamos ver era el deterioro de las propiedades mecánicas del hormigón reforzado con fibra cuando está sometido a temperatura elevada. En este caso, la idea ha sido trabajar con fibra polimérica, en este caso son poliolecinas, con las características que están aquí indicadas. Su punto de fusión, según el fabricante, son 280 grados, pero a partir de los 110 grados empiezan a perder propiedades. Entonces, lo que hemos hecho ha sido también, con independencia de que hagamos y presentaré luego los resultados del hormigón reforzado con fibra, un estudio de las fibras individuales para ver su degradación con la temperatura. Entonces, hemos hecho ensayos de tracción de las fibras a distintas temperaturas. Podemos ver, en función de la temperatura, cómo hay una retracción de la fibra importante, desde la temperatura ambiente pues hasta los 160 grados, y hay bueno, aquí se puede ver alguna imagen más de alguna de estas fibras. Hay un comportamiento de la fibra que es bastante repetitivo a temperatura ambiente, y si obtenemos estos mismos curvas de deformación frente a tensión en función de la temperatura, vemos como hay una degradación desde la temperatura ambiente hasta los 160 grados, en el cual, pues lógicamente, la fibra lo que pierde es mucho módulo de elasticidad como consecuencia de la temperatura. Pasamos aproximadamente a la décima parte, desde aproximadamente unos 2.900 megapascales a 260 megapascales. Aquí hay una tabla con los resultados de estos ensayos. Como vamos un poco justos de tiempo, no me voy a detener en ello, pero básicamente representa numéricamente lo que he mostrado en el gráfico. Y lo que sí que podemos ver es que lo que tenemos es un comportamiento. Este es el módulo de elasticidad en función de la temperatura. Como hay una pérdida importante a partir de los 110 grados, que es más o menos la temperatura que indica el fabricante en la degradación del comportamiento de la fibra, y análogamente en la resistencia a tracción de la fibra, pues sí, aproximadamente también a esos 110 grados, pues hay una degradación importante de sus propiedades. Bueno, lo que hemos hecho ha sido a continuación pues, fabricar probetas de hormigón reforzadas con fibras, y las hemos sometido a temperatura
En esta imagen se pueden ver dentro del horno. Ahora, en estas no se ven termopares. En las que estamos trabajando actualmente, en lo que llevan ya implementados, son unos termopares en el interior que nos permiten controlar la temperatura durante el ensayo para tener garantía de que cuando saquemos la probeta del horno, la temperatura ha alcanzado todo el cuerpo de la probeta y no solamente la parte superficial. Entonces, bueno, pues hemos hecho la caracterización mediante ultrasonidos para ver también la degradación como consecuencia del deterioro de las fibras, y lo que muestro aquí es, no hay un deterioro significativo a compresión, porque realmente el que controla la resistencia a compresión es la matriz, entonces se puede ver que no afecta mucho. Análogamente el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión. O sea, es decir, no hay una degradación importante a esas temperaturas de la matriz de hormigón. Sin embargo, sí que tenemos una degradación en el comportamiento a flexión y particularmente en la energía de fractura. Entonces podemos ver aquí para distintas temperaturas carga frente a flecha para hormigones con 3 kilos por metro cúbico de hormigón y hormigones con 10 kilos, y se ve cómo a partir de la temperatura ambiente va habiendo una progresiva degradación, pero la degradación importante se produce a partir de está entre 185 y 200 grados, donde hay una pérdida muy significativa de la resistencia a flexotracción que tiene el hormigón, y particularmente de las resistencias residuales, que son las que están encomendadas a la fibra. Hemos adaptado el modelo de fisura cohesiva a este comportamiento. Aquí podemos ver pues, la geometría del ensayo, una de las mallas y la malla deformada, y para ello lo que hemos hecho ha sido adaptar la función de ablandamiento de tal manera que estos puntos significativos de la función de ablandamiento se van modificando a medida que la temperatura va aumentando. Entonces podemos ver aquí, en función de la temperatura, cuál sería la función de ablandamiento. A la izquierda para los hormigones con 3 kilos por metro cúbico de hormigón, a la derecha para hormigones con 10 kilos y, lógicamente, la función de ablandamiento representa de manera evidente lo que comentaba antes, que la degradación fundamental se produce en los 200 grados, si bien a 185 ya hay una degradación significativa. Estos serían los resultados de la simulación. En discontinuo está la parte experimental, en continuo la parte numérica. A la izquierda tenemos a distintas temperaturas, 20, 150, 165, 175, 185 y 200. Esto es porque, como había un salto entre unas y otras, hemos ido viendo cómo era la degradación para temperaturas intermedias. Lo que puedo comentar del modelo es que si se adapta la función de ablandamiento correctamente, pues tenemos una herramienta que nos permite ver cuál es la capacidad resistente del hormigón cuando alcanza esas temperaturas. Y finalmente, pues yo paso a los comentarios finales para adaptarme al tiempo. Básicamente es un resumen de lo que he indicado. En cuanto a las fibras, pues que hoy en día, digamos, nuestra experiencia es que las combinaciones híbridas de fibras en general dan unos buenos resultados porque permiten aprovechar lo mejor de cada una de ellas, y que además, por lo que hemos verificado nosotros, sobre todo cuando se cuida la orientación en el flujo del hormigón dentro de los moldes o dentro de las zonas donde se hormigona, pues se puede obtener un efecto de sinergia entre los distintos tipos de fibra. Esto, lógicamente, está relacionado con poder utilizar hormigones bastante fluidos, o lo ideal sería autocompactantes. Respecto a la modelización, pues que hemos adaptado ese modelo de fisura cohesiva ya conocido desde hace muchos años mediante una función de ablandamiento de tipo trilineal, que hoy por hoy la forma de adaptarlo es mediante análisis inverso. Lo que sí que es cierto es que ya tenemos algún trabajo publicado en el cual, a partir de hormigones tipo, se puede proponer una función de ablandamiento pues, con expresiones como las que he enseñado antes, que tienen en cuenta el volumen de fibras. Y finalmente, respecto al comportamiento a alta temperatura, lo que hemos adaptado es el modelo de función de ablandamiento trilineal para tener en cuenta la temperatura, y lo que podemos destacar es que a partir de 150 la